quiero que me acompañen a Hechos 1:8 y dice, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero recibirán poder. ¿Qué recibiremos? Poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Este es el pasaje que hemos estado estudiando. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Digan conmigo, en todas partes. Dice, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hoy vamos a hablar del alcance de nuestro testimonio. Digan conmigo, el alcance de mi testimonio. La palabra alcance significa distancia e influencia. O sea, queremos aprender hoy básicamente hasta dónde hay que testificar y a quiénes hay que testificar. Una iglesia que no testifica es una iglesia que está condenada a morir. No hay nada que produzca más vida que hablarle de Jesús a otra persona. A mí me preocupa cuando una iglesia no ha sido entrenada y no ha sido empoderada para llevar a cabo el mensaje del evangelio, como aprendimos hace un par de fines de semana. Hoy en día hay una corriente, y la entiendo, tiene algo de cierto, donde, por claro, como la iglesia ha hablado tanto a través de las generaciones y a veces ha hecho tan poco, y nosotros usualmente nos vamos del abuso al desuso o nos vamos al otro extremo. Somos como un péndulo, vamos de extremo en extremo. Entonces ahora hemos llegado al otro extremo donde ya no hay que hablar tanto, lo que hay que vivir a Jesús para que la gente lo vea. Es cierto que hay que vivir a Jesús, pero vivir a Jesús no repone o sustituye el hablar. Jesús vivía y hablaba. Usualmente él vivía y los discípulos le preguntaban, cuéntame qué fue lo que hiciste, y él les explicaba. A veces él les explicaba y después les demostraba. Entonces tenemos que tener cuidado de no edificar una iglesia que no habla. ¿Por qué? Porque es que no hablamos porque nos da vergüenza. Esa es la realidad. Porque da menos pena vivirlo y que la gente lo note y de pronto digan, oye, pero qué lindo, qué tal, yo te veo como te... Y entonces cuando nos dan la luz verde, nos atrevemos a hablar porque sentimos que no nos va a avergonzar. Y eso es lo que en ventas llaman un lead. Cuando tú estás en venta, hay un equipo de mercadeo que busca los leads. Son como unos adelantos y son personas que ya están interesadas en lo que tú tienes. Entonces te dan unas tarjetas con los leads y a ti no te da pena llamar porque tú dices, no, esta persona quiere el producto, por lo menos está interesada. Pero es que a nosotros Dios no nos ha llamado a hablar a los interesados. Él dice que tenemos que hablar en todas partes. Entonces, ¿cuál es el alcance de nuestro testimonio? Por eso es importante que vengas al taller de Voice of God. Porque a veces el Espíritu te dice, háblale. No siempre tienes que hablarle todo. A veces te dice, dale un abrazo, dile que lo amo, dile que tengo algo especial para él, dile que no está solo, dile. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a ser obedientes y hablar. Y tenemos que aprender a compartir el evangelio. Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos entrenados en evangelismo explosivo. Porque hay personas que no quieren venir a un taller de 2 horas. Nosotros fuimos a un taller de 16 semanas. Y nos tocó aprendernos eso. Mira, es como si te memorizara el Salmo 119, chicos. Pero con punto y coma, todo. Y eso era, allá en Barranquilla le dicen caletear, cuando te dicen apuñalearte de memoria. Y con esta memoria de pollo que tengo yo decía, Dios mío, yo me voy a rajar en este curso, yo no voy a poder. Pero quiero decirte algo, cuando yo me entrené en eso, yo me volví un arma letal en las manos de Dios. Letal. Entonces queremos entrenarte. Pero primero ustedes saben que a mí siempre me gusta ir al corazón. Que tú entiendas la necesidad de testificar. ¿A quiénes? ¿A dónde? ¿Hasta dónde? Entonces, la gente asume que Dios es exclusivista. Y como que Dios solo quiere relacionarse con un pueblo, con una nación, con un grupito de gente. Pero cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que el plan de Dios siempre fue que su amor y su verdad y su vida y su bendición llegaran hasta los confines de la tierra. Siempre. Desde Adán y Eva. El huerto del Edén, donde estaba el orden y la bendición de Dios. Porque ¿cuántos saben que si queremos la bendición de Dios necesitamos el orden de Dios? Entonces el huerto del Edén, esa palabra en el original hebreo significa el lugar donde está el gobierno de Dios. Y ahí estaba el orden de Dios. Y cuando Dios le dice a Adán que lo cuide y lo cultive, no es que Adán era jardinero. No, hay gente que a lo mejor pensará que Adán andaba con un machete por ahí, tú sabes, quitando coquito y sembrando no sé qué, palmera. No, cuidar, le dice, cuida este orden. Porque si se pierde el orden, se pierde mi bendición. Y cultívalo, o sea, extiéndelo hasta los confines de la tierra. Ese es el plan de Dios siempre. Lo que pasa es que Dios siempre escoge a alguien para llevar su plan y su mensaje al resto de la tierra. Adán y Eva no lo supieron hacer, Dios escoge a Israel.
También, cuando tú estudias por qué cortan a Israel, es porque Israel se envaneció con su mensaje, se creyó superior a los demás, en vez de entender que le había sido encomendado un tesoro para el resto de las naciones. Y luego viene Cristo, y Cristo le dice a la iglesia en Mateo 28, 18: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces es muy importante que entendamos que Dios no es un Dios exclusivista. Dios anhela que la tierra entera le conozca. Dios no quiere ver a la gente pobre, o amargada, o triste. El anhelo de Dios es ver a la gente feliz, realizados. Nosotros fuimos creados, diseñados por Dios para avanzar en la vida. Nadie fue creado para echar para atrás. Ese no es el diseño de Dios. Cuando una persona no está caminando hacia adelante y progresando, es porque no está viviendo en el plan de Dios para él. Y Dios no solo tiene planes para nosotros, Dios tiene planes para estas casas que están aquí alrededor. Y Dios tiene planes para Miami. Entonces, Dios no es exclusivista. Dios anhela que su gloria llene la tierra por compasión con la gente. Uy, les voy a decir algo. Esto no es lo que iba a hablar hoy, pero me voy a dejar dirigir por el Espíritu. Mira qué tremendo que dice la Biblia. Dice: Jesús, viendo las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Oye esto. No que no tienen pastores, que no tienen pastor. Está hablando de Dios. Entonces quiero enseñarte algo, iglesia, para entender la importancia de esto. Cuando nosotros le testificamos a alguien, estamos yendo a la raíz del problema. Porque el problema no es la adicción, el problema no es la amargura, el problema no es la inmoralidad sexual, el problema no es la envidia. Eso no es el problema. Todo lo que nosotros vemos como envidia, amargura, inmoralidad sexual, robo, mentira, toda esa categoría que tenemos, Jesús la resume en lo siguiente: simple, son personas que están confundidas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Así. Por eso Jesús no se molestaba con la condición de la gente, porque él sabía que era un problema de confusión y desamparo por una sencilla razón: no tienen a Dios. Entonces, mientras la iglesia está tratando de cambiar a la gente, el mensaje que Dios nos da a nosotros no es cambiar a la gente. Nosotros no podemos cambiar a nadie. El mensaje que Dios nos da es reconciliar a la gente con Dios para que no sigan como ovejas sin pastor. ¿Me estoy haciendo entender? Porque una vez que una persona tiene pastor, tiene una relación con Dios, Dios empieza a lidiar con la confusión y el desamparo. Pero nosotros queremos transformarlos antes de reconciliarlos. Y Dios solo transforma reconciliados. Si es una persona que no conoce de Dios, está muerta. Y lo único que puede hacer con un muerto es maquillarlo. Y la iglesia está llena de gente maquillada. Hablan como hijos, se visten de tal manera. O sea, le enseñamos a la gente conductas que a veces ni siquiera son bíblicas. Porque como no hay vida, queremos falsificar la vida con maquillaje de hábitos, comportamientos, conductas. Hemos caído en Pavlov, puras conductas aprendidas y ¿cómo se llama? Reflejo condicionado. Gracias. Nuestra labor, di conmigo, nuestra labor es el ministerio de la reconciliación. Pero la Biblia dice: ¿cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Y cómo le hablarán si no hay quien los envíe? Nosotros hemos sido llamados a testificar para que la gente se reconcilie, para que ellos ya no sigan como ovejas sin pastor, sin Dios. Eso no va a suceder mágicamente. Esa es la labor de la iglesia. Uy, qué bueno estuvo eso. El alcance de nuestro testimonio tiene un orden, porque quiero que notes, y necesito que me pongan el mapa ahí atrás, Cari. Dice Jesús: Jerusalén, toda Judea, Samaria, y luego dice hasta todo el mundo, todos los confines de la tierra. Entonces les traje un mapa para que vean un poquito cómo es Israel. Miren dónde está Judea, y Jerusalén está aquí abajo. Jerusalén es la ciudad y Judea es como el territorio, como el estado, por decirlo así. Y es como decir Miami y Kendall, o Miami y la Florida, porque Miami está en la Florida, o Dade County, por decirlo así. Miami y Dade County. Entonces Jesús está diciendo: yo necesito que ustedes comiencen a testificar en Miami.
luego en todo Dade County, luego Samaria es lo que está arriba, luego en Broward. ¿Sí ven? Samaria está arriba. Y luego miren el mar de Galilea. Por eso es que cuando lean la Biblia y se den cuenta que cada vez que Jesús iba de Jerusalén o Belén a Galilea, él tenía que pasar por Samaria, que es donde se encuentra con la mujer del pozo. A que tenga un poquito de geografía ahí, ¿ok? Entonces dice, comienza en Jerusalén, luego todo Judea, luego Samaria, como diciendo, sigan avanzando hasta que lleguen a todos los confines de la tierra. Y Jesús está diciendo, le voy a decir cómo van a testificar. Comienza con tu casa, comienza con tus vecinos, comienza con tu barrio, comienza con tu ciudad. Porque hay personas que les duele más el hambre en África que el hambre en Miami. Y hay gente que les incomoda más la pobreza en Ghana que la pobreza en Miami. ¿Tú sabes por qué? Porque es una manera de disasociarnos del dolor. Es como una manera de aliviar nuestra conciencia de culpa y por ser irresponsables, porque no hacemos lo que fuimos llamados a hacer. Entonces nos volvemos misioneros internacionales. Pero se está muriendo la gente de Miami. Les traigo unas estadísticas de Miami. ¿Tienes la primera ahí, Cari? Las dos gráficas que te di, no importa. Ok. Este es el median household income, o sea, el ingreso promedio en las 25 ciudades más grandes de los Estados Unidos. Miami tiene el segundo peor ingreso promedio de todos los Estados Unidos. ¿Por qué crees que todo el mundo se quiere mudar? Pero hay un problema que nos pasa como Moisés, que está llevando al pueblo de Israel por el desierto y estaban muertos de sed y llegan a un río, y cuando se van a meter al río, el río era de aguas amargas, se llamaba las aguas de Mara. Yo conocí una mujer que se llama Mara y era más amargada. De verdad, parecía que le hubieran bautizado en jugo de limón. Tú ya se mujer todo el tiempo así, tú sabes. Negativa. Cuando se desmayaba, en vez de volver en sí, volvía en no. Así negativa era. Oye, mira qué tremendo. Y esta gente muerta de sed llega a las aguas de Mara y empiezan a quejarse. Y Moisés se voltea donde Dios y le dice, como que miren qué rollo me has metido, yo aguantándome toda la quejadera de esta gente, y ahora que por fin creo que les voy a satisfacer una de sus necesidades básicas, que es la sed, me vas a meter aquí un agua que sabe a vinagre. Señor, yo me imagino que Moisés diría, muéstrame otro río. Y Dios le dice, no, si no es otro, es el mismo. Toma la vara que yo te di y tírala en el agua. La vara representa la vida de Cristo. Es la vida de Cristo. Dios está diciendo, tú no tienes que salir corriendo de aquí. Yo no puse una iglesia en Miami para que salgan corriendo porque la gente se siente mal. Yo puse una iglesia en Miami para que testifiquen la vida de Cristo y se cambie la vida de Miami, que son dos cosas diferentes. Siguiente. Mira cómo dice. Pobreza en los Estados Unidos. Nuevamente Miami, la segunda ciudad más pobre de todos los Estados Unidos. De las 25 metrópolis más grandes de este país. Y tú dices, wow, yo no estaba tan mal. Así se testifica, se comienza en donde estamos. Primero Miami, luego Dade, luego Broward y hasta los confines de la tierra. ¿Estamos claros en eso? Por eso es que Go no solamente es Venezuela. Yo no puedo poner a Go a estar mandando dinero a Venezuela si se está muriendo gente de hambre en Miami. Nosotros necesitamos abarcar ambos. Porque si no, yo mismo estoy en contra de lo que Dios nos está enseñando. Entonces Dios te ha dado, Dios te ha bendecido. Y Dios no solo te ha dado cosas, te ha dado su verdad. Y Él espera que tú testifiques de su vida, de su poder, de los milagros que Él ha hecho en ti. Y que tú compartas de lo que Dios te ha dado. Porque es verdad que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces la pregunta es, ok, ya sé, José Víctor, comienzo aquí y luego vamos extendiéndonos. La pregunta es ¿hasta dónde? Ok, esta es la enseñanza. Ok, nada más era la introducción que les acabo de dar ahora. Ok, ¿hasta dónde? Dice, hasta los lugares, el versículo dice, perdón un momentico, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Digo conmigo, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Les tengo una enseñanza que te vas a ir para atrás en los últimos 10 minuticos. Me puse a investigar qué significa los lugares más lejanos. La palabra más lejana viene de escatos, como escatología, que significan los últimos. Diga conmigo, lo último. Lo más remoto. Entonces, la palabra lejano significa más remoto, pero también significa el último ser humano. También significa
la persona que está más lejos. Jesús dice, ustedes van a recibir poder para que le puedan hablar a la gente de mí en todas partes. En Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta la persona que está más lejos. Pero hay tres maneras de ver el más lejos. Está el más lejos geográficamente. Muchos no estaríamos aquí si no fuera por gente que dio su vida para ir a nuestras naciones latinoamericanas a llevar el evangelio. Tal vez la mayoría no estaríamos aquí. Me acordé de ti, Angie, porque fíjate, la familia Weiser en Venezuela, el evangelio llegó a Venezuela a través de los Weiser, unos alemanes, los hugonotes en Brasil, los escoceses en Panamá, los ingleses en Centroamérica. Y hubo un misionero que se llamaba Diego Thompson de las Sociedades Bíblicas Británicas que fue a Argentina, de Argentina pasó a Chile, de Chile pasó a Perú, de Perú pasó a Ecuador, de Ecuador pasó a Colombia, de Colombia a México, de México al Caribe, sin redes sociales y sin nada. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos vida? No me refiero a que vamos a ir al cielo, porque no, tenemos vida, la vida del Hijo de Dios en nosotros. Tenemos la capacidad de edificar familias saludables porque tenemos la verdad. Hemos aprendido a encontrar identidad porque conocemos el amor incondicional del Padre. ¿Cuántos de nosotros no tendríamos nada de eso si no hubiera existido un Diego Thompson que hubiera entendido que tenía que ir hasta la última persona geográficamente? Pero a veces nos llaman de Hialeah. Ay, pastor, yo necesito que usted venga porque fulano, Hialeah. Y uno hace así, pone miedo y dice, ¿tú sabes cuánta gasolina hay que Hialeah, chico? Y el tráfico a Hialeah. El tráfico. Esta gente cogía lancha. O sea, esa gente cogía de todo. Porque era una convicción, primero, de quién es Dios. Segundo, de lo que Dios era capaz de hacer. Tercero, del mensaje poderoso que portaban. Y cuarto, de la comisión que le había sido encomendada. Ellos decían, no puedo quedarme con esto. Es como si tú tuvieras la solución a una de las grandes pestes de hoy y tú te quedas callado. Pues te acabo de enseñar hace un ratito que la gran peste de hoy es la lejanía de Dios. Y tú tienes la medicina para eso. Es Jesucristo el reconciliador entre Dios y los hombres. Y nosotros estamos obligados a compartir eso. Di conmigo, la persona más lejos geográficamente, pero también está la persona más lejos socialmente. Marcos 1:40. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión. Qué lindo era Jesús. Por eso yo les enseño a ustedes que la motivación de Dios es el amor y la compasión. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó al leproso. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. ¿Saben ustedes que los leprosos eran lo más bajo en la escala social de esa época? O sea, ese leproso representa la persona que está más lejos hacia abajo socialmente. ¿Saben ustedes que los leprosos, por ley rabínica, no podían acercarse a 6 pies de una persona? Y si hacía viento, a 150 pies. ¿Sabían ustedes que vivían afuera de la ciudad y que si alguno se metía a piedras lo sacaban? A ese que nadie tocaba, a ese Jesús tocó. A ese que nadie abrazaba, a ese Jesús abrazó. El que estaba más lejos socialmente. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ocuparnos de los que están más lejos socialmente. No podemos seguir usando diabólicamente, porque es un cinismo, usar el versículo de que a los pobres siempre los tendremos con nosotros, para hacerle creer a la iglesia que no tiene que encargarse de la gente necesitada. Sí, a los pobres siempre los tendremos con nosotros, porque es que la pobreza es una cosa terrible. Como queriendo decir, eso ustedes no lo van a solucionar. Pero Jesús fue muy contundente. Lo que ustedes hagan por ellos es como si me lo estuvieran haciendo a mí. A mí. Y la Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Oye eso. Yo me imagino que tú conoces gente malapaga. No creo que seas tú. O de pronto alguien dice, sí, yo lo conozco y es el que está al lado. Di conmigo, Señor, te doy gracias que yo no soy malapaga, pero el de al lado sí. Eso, muy bien. Entonces, de pronto tú no conoces a nadie malapaga, o alguien con malapaga sí lo conoce. Quiero decirte, Dios no es malapaga.
Oye, Dios da con intereses de sobra. Entonces, todo esto que estamos haciendo con Venezuela, todo esto, y entre nosotros, es porque el testificar, ese testimonio tiene que llegar hasta la persona que está más lejos socialmente, no solo geográficamente. Pero hay uno que no me quiero saltar aquí en socialmente, es el que está más arriba. Porque hay lejos para abajo y hay lejos para arriba. Y entonces hay iglesias que piensan que si tú le hablas al rico, eres un interesado materialista. No, al rico hay que hablarle. Yo sé que más difícil es que pase un rico por el ojo de una aguja, el camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Pero él no está diciendo, eso es pérdida de tiempo, ni le hablen. No, lo que está diciendo es que es más difícil. Porque la mayoría de la gente que tiene mucho dinero ya tiene un Dios. Claro, si cuando una persona está pobre y no tiene a Dios, necesita un Dios, necesita a Dios lo que le den. Pero cuando un rico ya tiene Dios, tú lo que estás diciendo es, te voy a hacer un intercambio. No es lo mismo un intercambio del Dios que te ha dado todo lo que tú tienes, que el que te ofrezcan algo cuando tú no tienes. Y la iglesia también tiene que ir a donde aquellos que tienen mucho, pero no tienen nada. Porque si yo conozco gente deprimida en la vida y sin sentido y tristes, es la gente con dinero que no conoce a Dios. O sea que nosotros tenemos que testificar a la persona que está más lejos geográficamente, a la persona que está más lejos socialmente, para abajo y para arriba, y a la persona que está más lejos espiritualmente. Marcos 2:15. Más tarde, miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué traducción? Dice: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿Cómo te parece la invitación? ¿Ah? Junto con otros, o sea, como que a Jesús lo veían así también, ¿te das cuenta? Porque dice, junto con muchos cobradores y otros pecadores de mala fama. Y oye como dice entre paréntesis la Biblia, dice, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. ¿Qué tal esa aclaración? Igual que los pastores de hoy, que andamos rodeados de puros santos y no se nos puede acercar nadie que esté medio manchadito. Y hay gente que te dice, vas a ir a tal peluquería. Cuidado que no te pongan la mano encima, porque esa persona es tal, y si te pone la mano encima, los demonios se te van. Chico, yo quiero que me ponga la mano encima, para que pase lo que le pasó a Jesús cuando lo tocaron. Espérate, alguien me tocó. Pero ¿cómo así? Sí, no, pero maestro, si te viene. No, alguien me tocó porque yo sentí que virtud salió de mí. Entonces escúchame, tú me vas a decir a mí que va a venir supuestamente una persona mala espiritualmente, me va a tocar, y lo que él tiene va a venirme a mí. No, quiero que entiendas, la virtud que es la vida del hijo que yo tengo se va a pasar a donde él. Entonces yo no ando pensando que ahora que fui a Panamá y me fui a cortar el pelo, me llevaron, yo le dije, necesito que me lleve a la peluquería más moderna de Panamá, que me dejen pelado, bien urbano, bien hipster. Pastor, ¿está seguro? Porque es que la peluquería que lo voy a llevar, ¿sabe? La gente es diferente. Digo, esa es la que quiero ir. Y llego a la peluquería y me recibe un man todo tatuado, piercing por todos lados, pelo plateado. Me dicen, él es su estilista. Y yo le digo, ¿cómo se llama? Sandro. Sandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sandro, si vas a ver esto después, te amo mucho. Sandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo no le dije que era pastor ni nada. Yo no dije, mira el tatuaje de mitología griega. No, yo le empecé a hablar de la mitología. Cuando yo le dije, ay, pero si esto es lo que le gusta al hombre, por ahí es que vamos. Y empezamos a hablar de Zeus, el asunto. Y le dije, tú sabes que en el Vaticano San Pedro no es Pedro, es Zeus. No, va a ser. ¿Y usted cómo sabe? Bueno, yo estudio un poco de eso. Y sabes que la estatua de la Virgen María es Diana de los Efesios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Después le dije, ve acá, tiene hijo. Claro, mi hija se llama Valentina, tiene 8 años. Miren todo lo que... ¿Saben por qué me acuerdo de todo? Porque no era una estrategia, era un genuino interés. Oye esto, ay, qué lindo, ay, qué tremendo, qué conciencia, me gusta tu conciencia. Tú tienes una conciencia elevada, más alta de lo normal. Y tú tal cosa, y veo que tú hablas de esto. Tú sabes, como a la media hora le digo, por cierto, ¿tú sabes a qué me dedico? No, yo soy pastor. El tipo casi se le caen las tijeras. Así que, y me dice, ¿pastor de qué? Le digo, de ovejas. ¿Cuáles ovejas? Le digo, ovejas como tú. Y me dice esto, hablamos y me dice, wow, primera vez que llega aquí un pastor
que no me hace sentir inferior. Y dice, segundo, me dice, yo a tu iglesia sí iría. No he terminado el versículo 16. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces, escucha, iglesia. Si hay algo por lo cual mi esposo y yo sentimos carga, son por aquellos que se sienten y que creen que están más lejos de Dios. Esos son los que más me llaman la atención. Y si hay uno por los que poca carga siento, son por los religiosos. Es más, me toca orar para amarlos. A eso sí me toca orar para amarlos. Pero la iglesia fue llamada a ir hasta la última persona espiritualmente, o sea, el que esté más lejos de Dios. Y esa gente deben sentirse bienvenidos en este lugar. Ay, pastor, pero ¿y cuánto le va a tomar para cambiar? Y si no cambia nunca. O sea que tú le vas a poner un término. Tienes 6 meses para cambiar ese asuntico, porque si no ya sabes que aquí, chico, pero ¿y cuántos años llevas tú lidiando con Dios, lidiando con lo tuyo? ¿Ah? Lo que pasa es que lo tuyo no se ve. El chismecito. Ya yo sé lo que es un chisme. Un chisme es cuando tú le cuentas una historia a una persona que no tiene que ver ni con la historia ni con la solución de la historia. Pero aquí no hay de eso. Como decían, hace años nos decían que los latinos no somos chismosos, somos bien comunicativos. ¿Cuántos años llevas lidiando con tus celos, con tu envidia? Con tu capacidad de dividir, con tu falta de perdón. Ay, pastores, que si tú supieras lo que me hizo, hasta que no venga de rodillas flagelándose y me pida perdón, que yo note el arrepentimiento genuino dado por el Señor. Señor, hasta que no haga eso, yo no lo perdono, porque quiero que sepas, mansa pero no mensa. Ajá, ¿y cómo hizo Jesús? ¿Sabes que parte de lo que tengo hoy, por no decir todo, me diagnosticaron que es por un exceso de estrés y por una ira profunda que agarré? ¿Sí? De una persona que me difamó totalmente, injustamente. Y yo decidí que yo quería ser como Jesús, porque dice la Biblia en Isaías, como cordero, como oveja que va ante sus trasquiladores, permaneció mudo y ni siquiera abrió él su boca. Yo a veces los veo a ustedes defendiéndose de tantas cosas tontas. Y yo me tragué la pepa. Lo que pasa es que lo manejé espiritualmente, más o menos lo manejé emocionalmente, pero mi cuerpo recibió toda la carga de lo que yo había vivido. ¿Por qué hice eso? Porque para mí es más importante el testimonio de Jesús que el mío. ¿Sí ve? Y todavía hay gente que protege mucho su testimonio. Vamos a colocarnos de pie. Como voy me predico hasta 3 servicios. No, mentira. Escucha, iglesia, ¿cuál es el alcance de nuestro testimonio? Jesús nos encomendó un mensaje que no tiene límites geográficos, sociales o espirituales de pecado. No tiene límites. Porque Dios no hace acepción de personas. Y si nosotros queremos ser una iglesia vibrante, no una iglesia moderna, nueva, que está vibrante porque todo es nuevo. Al ser humano, especialmente al latino, todo lo nuevo le gusta. Hasta que todo ya no parece nuevo. ¿Sí ves? Aunque la iglesia debe estarse renovando en su cultura, eso es importante. Eso no es lo que hace que una iglesia se mantenga fresca. No es la cultura, es la vida. Y no hay nada que produzca más vida que gente nueva que conoce a Jesús y empieza a llegar. Porque ese primer amor que a veces uno se le va como yendo y ellos te lo contagian otra vez y tú dices, wow, qué tremendo, mira, sí, recuerdo lo que Dios hizo en mi vida. Tú quieres ser una persona alegre, de propósito y llena de vida, tienes que testificar. ¿Te sientes depresivo así como? Es porque no compartes de Jesús. Y termino. El Evangelio de Cristo puede salvar, restaurar y transformar al que está más lejos
al más pobre, al más rico y al más pecador. 2 Corintios 5:18, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Deja de estarle contando el pecado de la gente, ya Dios no se lo toma en cuenta. Dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Yo no sé si tú entiendes eso. Si somos la boca de Dios, es verdad. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Dice, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Que Dios nos ayude y nos dé pasión de testificar a la última persona geográficamente, socialmente y espiritualmente.